donde Él murió. Hasta la fecha, hoy en día, está el Gólgota allá, en aquel lugar. Y hay muchas evidencias donde Jesús anduvo. La Biblia se encontró en ciertos lugares y fue escrita en otro idioma muy diferente al nuestro. Y ha llegado a nuestras vidas la palabra de Dios para enseñarnos ese propósito. Ahora, una vez que somos cristianos, es como una carrera, como decía hermano Jorge. La vida del servicio a Dios como cristiano es como una carrera. En las Escrituras nos encontramos que hoy en día oímos en la televisión acerca de los Juegos Olímpicos. Países se preparan para hacer carreras en esos Juegos. Competidores de México, de otros países, se preparan muy fuertemente para ellos poder tener una corona, un trofeo que lo traigan a su país. Pero en la historia, hermanos y hermanas, en la historia podemos ver de la Biblia que en realidad los Juegos Olímpicos que hoy existen no se crearon, no se inventaron en este tiempo. Estos Juegos Olímpicos existieron y empezaron desde hace muchos siglos atrás. En el tiempo de Jesús ya existían. En el tiempo del apóstol Pablo más claramente se ven estas carreras. Había también luchas entre ellos mismos, los griegos, los romanos, un pueblo que existió hace muchos siglos atrás. Ellos tenían este tipo de competencias. El apóstol Pablo en una ocasión pasó por Acaya, específicamente en la ciudad de Corinto. Estableció una iglesia ahí. Había cristianos así como nosotros. Muchos de ellos empezaron reuniéndose en las casas. Creció el número y posteriormente buscaron un lugar donde ellos pudieran estar juntos. Tenemos la fe y esperanza que aquí en Guerrero un día haya un lugar donde podamos reunirnos más de 100, imagínense, más de 200 es posible, todo es posible para Dios. Y nosotros somos parte del inicio del pueblo de Dios aquí. Así que, así inició la iglesia allá en Acaya, en Corinto. Cuando a ellos les faltaban las fuerzas, cuando a ellos tenían algunas cosas que aprender, Pablo les enseñaba con amor. Hubo algunas ocasiones cuando ellos tenían dificultades entre ellos mismos. Y aquí es cuando el apóstol Pablo escribe una parte, un pedazo de una de las cartas muy hermosas, donde él quiere animarles a los hermanos en Corinto a que se esfuercen. Así que este es el fragmento, la parte de la carta primera a los Corintios. Vamos a meditar nosotros en una parte del capítulo 9 de primera a los Corintios, y del versículo 24 al 27, que podamos entender estos versículos de lo que Pablo transmitió a los hermanos en Corinto en aquel tiempo. Esa misma enseñanza es para nosotros, para esforzarnos a luchar cada día. Notemos lo que el apóstol Pablo le dice en el versículo 24 al 27 de 1 Corintios capítulo 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, ya había un estadio, todos a la verdad corren, pero no uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, dice el versículo 25, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible que se deshace, pero nosotros una corona incorruptible que no se deshace. Esa corona, dijo el apóstol Pablo, me espera allá en el cielo. Así que, verso 26, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En estos versículos del 24 al 27 de este capítulo 9 de 1 Corintios, el apóstol Pablo establece la forma que debemos de vivir nosotros como cristianos. Esforzarnos. Cuando vengan las pruebas, tomar valor.
Cuando pensamos en el galardón, en la corona, en el cielo mismo, necesitamos sacar fuerzas de debilidad y que Dios sea el que nos da esas fuerzas. Así que en estos versículos encontramos básicamente 4 cosas para poder nosotros obtener el premio. 4 formas de correr, 4 formas, 4 características, 4 cosas que yo necesito saber de mi Dios cuando me encuentro en dificultades en la vida como cristiano. Primero, en estas 4 cosas, la primera que encontramos se encuentra en el versículo 24, en el verso 24. En ese versículo 24 encontremos, dice el apóstol Pablo, que hay una forma que se distingue en la forma de correr. Nosotros vemos en la televisión y vemos que hombres y mujeres en los Juegos Olímpicos, ellos corren, van 15 corriendo. Pero usted va a notar que algunos de ellos se diferencia en la forma de correr de otros. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice acerca de él, cómo corría él la carrera como cristiano. Dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Ese que se llevó el premio corrió de una manera diferente a los demás. Ese que se llevó el premio corrió de una manera que es muy diferente y distinta a los que no obtuvieron el premio o la corona. Por eso en la frase última del verso 24 dice, corred de tal manera que lo obtengáis. El cristiano fiel, el cristiano que quiere ir al cielo al lado de Dios, va a correr de una manera distinta a muchos. Va a correr de una manera que él sabe que puede obtener el premio. Eso es. Dicen, otros fallan a los servicios, dice el cristiano fiel. No, yo no. Yo quiero el premio, yo quiero llegar al cielo, yo quiero que Dios me reciba cuando vaya a las mansiones celestiales. Ahora, otro cristiano ha hecho una mentira, dice el cristiano fiel, yo no voy a ser así. Esa no es manera fiel de correr. Yo voy a robar, dice un cristiano, a fin que Dios me perdona, pero el otro dice, no, yo voy a correr de manera diferente y honesta, yo no voy a robar. Y el cristiano tiene que correr de una manera distinta. Por eso dice Pablo, corran de tal manera que lo obtengáis. En Hechos capítulo 20, verso 24, dice de esta manera el apóstol Pablo, porque un profeta le dijo, amarró sus pies con un cinto, se lo quitó y dijo, Pablo, mira, esto es lo que te espera si subes a Jerusalén. Te van a arrestar, es posible que te van a matar. Y dijo el apóstol Pablo en Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa, valiosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna manera estimo valiosa mi vida. Yo quiero terminar la carrera y quiero cumplir el ministerio, el trabajo que Cristo Jesús me encomendó. ¿Ve eso? Así que, una cosa más. En una ocasión el apóstol Pablo en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 31 y 32, hace referencia a las mismas situaciones, la forma distinta del apóstol Pablo de correr la carrera cristiana. En el versículo 31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de ustedes tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Tengo presente la muerte. Verso 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Y es que los corintios estaban siendo influenciados por unas ideas de algunos que decían que no habría resurrección. Y el apóstol Pablo dice entonces, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos si es así, porque mañana moriremos. El hombre que no cree en la resurrección, que va a resucitar, que va a ser juzgado por sus obras el Señor a nosotros, la persona come y bebe, dice a fin que mañana moriremos.
Filosofía, el mundo se acaba para el que se muere. Y todo se terminó. ¿Esto es verdad? No. Cristo resucitó, evidencia que nosotros un día resucitaremos. Y necesitamos pensar, ¿cómo estoy corriendo? ¿Estoy corriendo de tal manera que obtenga el premio? ¿O estoy arriesgándome a perder el premio? Pablo dice, corran de tal manera que lo obtengáis. Esa es la primera manera para poder obtener el premio. En 2 Timoteo, capítulo 4, verso 7. Esta carta, Pablo, el apóstol, la escribió un poco antes de partir de esta vida, antes de morir. Sabiendo que Timoteo era un joven y que había mucho recorrido por Timoteo para predicar el evangelio a las iglesias, él había de morir. Le dice a él, tú sé sobrio, Timoteo, en todo. 2 Timoteo 4:5. Soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo no murió por muerte natural. Evidencia bíblica dice, estoy para ser sacrificado. Le mataron. Pero no te viene el versículo 7. Las palabras de satisfacción. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Una buena batalla se pelea con todas las fuerzas que uno pueda tener. Hermanos, hermanas, su servidor ha tenido la bendición en el ministerio de los años que tengo de ver dormir o morir algunos hermanos. Algunos veo su cara y me dicen, hasta aquí llegamos. Ahí está, he luchado, he hecho lo que era necesario, pero he visto lamentablemente a algunos morir con cara de angustia. No saben qué viene, saben que no se esforzaron, saben que el Señor no estaba de todo agradado con ellos. ¿Cuál de los dos somos nosotros? Podemos decir, Señor, aquí estoy, hice todo lo necesario, me esforcé, peleé la buena batalla, la carrera la terminé o la dejé a medias. Esa es la pregunta. Pablo dice, he peleado la buena batalla. ¿Por qué? Corrió de una manera distinta. Una manera que se distingue a los demás. 4 cosas para obtener el premio. Una de ellas es correr de forma diferente. Que si los otros se quedan atrás, que si otros se desmayan, que si otros se desaniman, tú no te desanimas. Mantienes el ritmo, forma distinta, ayuda a otros. Pero hay otra cosa que Pablo dice en estos versículos. Note bien, ahora en el versículo 25, él dice que para obtener el premio, tú y yo necesitamos tener una demostración clara de lo que es el dominio propio. No solamente esforzarte, correr de una forma diferente, distinta, sino, segundo lugar, demostrar que tienes dominio propio en ti mismo. Verso 25, note bien. Dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, Pablo hace referencia a las luchas posibles greco-romanas en aquel tiempo, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. De todo se abstiene. Hay una ancianita que corrió no sé cuántos kilómetros a su grande edad aquí en México hace muchos años atrás. Y tuvieron que entrevistarla porque no entendían por qué ella terminó la carrera y por qué estando tan grande de edad, ella por qué había cruzado la meta. Y un reportero le dijo, señora, ¿qué come? Dijo frijolitos con chile. Dijo, ¿hay algo más que usted ha hecho? Dijo, no, solamente, y corre todos los días. Pero ¿qué más hace? ¿A qué horas duerme? Dijo, eso sí, tengo una hora de dormir muy temprano y una hora de despertar muy temprano. Nada de desvelarse, eso es dominio propio. Los hombres que saben que alimentos te hacen daño tienen dominio propio y dicen, no quiero la corona, no quiero eso. Los deportistas que se desvelan, los más indisciplinados son de los equipos de países que fracasan una y otra y otra. Eso lo entendemos claramente. Así que realmente un corredor que va hacia el cielo, que somos nosotros, necesitamos de abstenernos de cosas que son dañinas a nuestra vida espiritual.
cosas que no son buenas. Tenemos que ser estrictos si queremos ganar el premio. Pablo dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. De todo se abstiene. Dormir temprano, no comer ciertas cosas. En el cristiano, lo que viene siendo, no decíamos decirle no al pecado. Si Satanás te quiere tentar, decir no, escrito está, al Señor Dios adorarás, a Él solo vas a servir, como dijo el Señor Jesús. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo conviene. Y si toma lo que no conviene, estamos dando pasos incorrectos. Eso es lo que hace el cristiano. Alguien te dice, ¿sabes qué? Vámonos a otra ciudad, vámonos a una fiesta y va a haber esto y esto. No, es que voy a ir a la reunión, me voy a reunir con los hermanos ahí en Chilpo. Y usted dice, y él te dicen ellos, no, ¿a poco un poquito de veneno no mata? ¿A poco si faltas te vas a ir al infierno si faltas un domingo? No pasa nada, haz esto, haz aquello, un poco. De todo se abstiene, dice Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Uno solamente se lleva la corona. ¿Por qué? Porque él encontró el secreto de decirle no a lo que le hace daño. El cristiano le debe decir al pecado, no. ¿Esto es pecado según la Biblia? No, no lo haré. Note bien. Respecto al dominio propio. En una ocasión el apóstol Pablo, ya estando preso, vino, dice Hechos 24, que algunos días, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Bueno, Félix tenía curiosidad. Sabe que Félix era un funcionario muy importante. Y un funcionario importante, como tiene poder y dinero, se da el lujo de beber y hacer muchas cosas que no son buenas delante de Dios. Así que llegamos al verso 25, dice, pero al disertar Pablo acerca de algunos temas, por ejemplo, de la justicia. ¿Cuál es el problema con un funcionario político? Que no se practica la justicia. El culpable está afuera en las calles y el inocente está en la cárcel. El pobre tiene hambre y el rico tiene más dinero de lo que debería tener. Este es el funcionario Félix. Pablo disertó acerca de la justicia, no solamente de hechos, sino también del dominio propio. ¿Y sabe qué sucedió? Leamos a continuación. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga tiempo, tenga oportunidad, te llamaré después. Hubo un después, no lo hubo. Llega la muerte y no hay un día después, muchas veces. ¿Cuál es el problema de Félix? Dominio propio, se espantó. El hombre verdaderamente hombre es el que sabe contenerse y dominarse ante las cosas que le hacen daño. En 2 Timoteo capítulo 1, versos 6 y verso 7, dijo el apóstol Pablo como consejo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios, escuche bien esto, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, actitud, eso es espíritu, actitud de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al ser los cristianos, Dios nos ha mostrado a través de Cristo Jesús un espíritu de dominio propio, una actitud de dominio propio. Por eso en la tentación, en Mateo capítulo 4, el Satanás le dijo, si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dijo, contestando, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de dominio propio. ¿Qué hacen los que llegan a la meta? ¿Qué hacen los que ganan? ¿Qué hacen o harán los que lleguen al cielo? Bueno, se abstienen del pecado, se abstienen de cosas malas. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 6 y verso 8, el cristiano va acumulando ciertas virtudes
Y así que él, cuando está hablando acerca de esta llamada escalera de las virtudes, dice el apóstol Pedro, así que teniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, al virtud conocimiento, y dice el verso 6, al conocimiento agréguenle dominio propio. Ya sabes eso, el conocimiento te ayuda a detenerte, a controlarte, tus emociones, tus instintos. Dice ya el dominio propio, paciencia, la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal amor. Tú puedes ir alcanzando a tener en tu vida estas características. Así que dijimos que son 4 cosas. Hasta ahora hemos visto que Pablo dice que el que llega a la meta y llegará al cielo va a correr de una forma distinta a aquellos que no ganan. Segundo lugar, va a demostrar que tiene realmente dominio propio, porque hay cosas que estorban. En Hebreos 12, verso 2, el escritor dijo, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado es un gran peso en esta carrera. Dominio propio, no hacerlo. Número 3, verso 26. Hay una forma efectiva de correr, dice el apóstol Pablo también. Note bien, 1 Corintios 9, 26. Así que, dicho esto, dice Pablo, yo de esta manera corro. ¿Cómo corres, Pablo? Dice, no como la aventura. A veces usted corriendo, alguien dice, ¿a dónde vas? No sé. Alguien va caminando por la calle y dice, ¿vas a algún lugar? No sé. Salí a caminar solamente. No sé a dónde voy ahora. Hay hombres y mujeres que están en esta vida caminando, corriendo en la vida sin saber a dónde van. Necesitamos hablarles de Dios, que hay un lugar a donde llegar, y cuando muramos hay un lugar a donde ir. Así que note bien lo que dice Pablo, yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Bueno, debe ser efectivo lo que Pablo hace, no como quien golpea al aire. ¿Qué quiere decir esto? Una manera efectiva, darle al blanco. Hombres y mujeres, necesitamos encontrar el propósito de nuestra vida. Necesitamos, una vez que lo encontramos siendo cristianos, enfocarnos en esa carrera como verdaderos cristianos, siendo efectivos hacia donde vamos, siendo efectivos de la manera, las cosas que hacemos. Ahora, note bien lo siguiente, debemos elegir lo más seguro, estar dispuestos a cualquier cosa. Si eso es lo seguro, entonces bienvenido. En la vida del cristiano muchas veces tenemos problemas y decimos, oramos, Señor, dame la salida. Tú dices en tu palabra que Él dará juntamente la tentación con la salida para que podamos resistir. Hoy oramos, Señor, dame la salida de este problema. Pero luego Dios, a través de su palabra o su consejo, nos da la salida y lo decimos, bueno, es que no me gusta esa salida. No me gusta esa respuesta que Dios me dio. Entonces no es la salida del Señor, es la salida tuya. Escuche bien esto. Necesitamos orar a Dios, correr de la manera efectiva. Y correr de la manera efectiva significa ir a las cosas seguras. E ir a la cosa segura es hacer lo necesario para llegar al cielo. Eso es. Note bien lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo en una ocasión respecto a esforzarse. En una ocasión le dijeron, Señor, son pocos los que se salvan. Él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Así que algunos no estaban muy dispuestos a hacer lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo. Había un rico en una ocasión que le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él dijo, bueno, harás estas cosas. No matarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. Todo lo he guardado, dijo. Ahora, bueno, da tu dinero a los pobres y ven y sígueme. Y dio la vuelta y se fue muy triste. Tenía muchas posesiones. Jesús dijo, cuán difícil entrar un rico en el reino de los cielos. Así que muchos hombres no estaban dispuestos a hacer lo que Jesús dijo. Nosotros, gracias a Dios, hermanos, hermanas, que hicimos lo que Cristo nos dijo. Bautiz para perdón de pecados, nos bautizamos. Confiésale, confieso con mi boca. Tomen el pan el domingo, recuérdenme a mí, dice Jesús, y ahí estamos haciéndolo. Gracias a Dios. Pero hay que seguir haciendo cosas para poder llegar al cielo. Note bien, para algunos en su tiempo de Jesús, que no estaban dispuestos a hacer lo correcto.
¿Por qué? Porque es difícil. Mire este lenguaje. Marcos 9, 43 al 48 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida que manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. No te viene el 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así que cualquiera diría, oh hermanos, esto es duro. Pero Jesús no está hablando de la mutilación del cuerpo. Jesús no está hablando de sacarse literalmente el ojo, cortarse la mano y cortarse el pie. Jesús está hablando con un lenguaje exagerativo. Es un hipérbole, lenguaje hiperbólico, donde exagera, como dicen los jóvenes de hoy en día, exagera Jesús la nota, para que el hombre pueda entender que hay que hacer cosas que son difíciles bajo tu concepto. Claro que entendemos que la Biblia no se contradice. Pablo, cuando escribió a los Corintios, le dijo que nosotros deberíamos tener mucho cuidado con nuestro cuerpo, porque el cuerpo era el templo del Espíritu Santo en nosotros, en el cual nosotros honramos a Dios. Si lo mutilamos, no estamos actuando honrando nuestro cuerpo. De ahí que este es un lenguaje duro, difícil, sí. ¿Qué es para ti el tener que quitar una cosa difícil de tu vida? ¿Ser honesto y dejar la deshonestidad será duro? Posible. ¿Dejar de mentir es posible? ¿Qué vicio, qué adicción, qué manía, costumbre o hábito es duro de quitármelo? Bueno, figuradamente sería como quitar mi mano. Y la pregunta para ti sería, ¿serías capaz de cortarla y preferir ir manco al cielo que ir al infierno? ¿Dónde, nota bien esto, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga, el dolor nunca para? ¿Estaríamos dispuestos? Esa es la pregunta. De ahí que esa es la forma segura de correr. Estar dispuestos a corregir, estar dispuestos a echar de nosotros aquellas cosas que nos podrían llevar al infierno. Cuando era niño, recuerdo, para ilustrar, yo iba con mi abuelo en el invierno a una iglesia, a la cual desde luego ahora no pertenezco a la iglesia del Señor. Pero cuando era pequeño, recuerdo que había un joven en la iglesia donde llevaba a mi abuelo en el invierno, y se llamaba Jesús. Así que Jesús, en una ocasión, el siguiente servicio que llegué con mi abuelo, le dije a mi abuelo, abuelo, Jesús no tiene la mano derecha, está vendada, no la tiene, ¿qué pasó? Y mi abuelo dijo, bueno, hijo, él haría algo incorrecto con ella, porque dicen que la familia, que una ocasión Jesús salió al monte con una hacha y regresó simplemente con una mano. Él fue a cortarla. Y eso es real, no es historia ficticia, es real. Y quedé de niño sorprendido, abuelo, porque después entendí que él había leído este texto que ahora yo estoy citando ahora delante de mis hermanos. Él había leído esto y entendió que había pecado con su mano, así que la cortó literalmente. Si él hubiera entendido que era un lenguaje, no hubiera cortado su mano. Años más tarde, ya siendo yo predicador del evangelio a mis 20, me subí a un transporte, iba a una llamada combi, pecera, algo así, estándar, y yo me senté, pagué, y de pronto miré una mano que no tenía su mano. La parte donde terminaba su mano estaba cortada, y estaba empujando una palanca, y mi sorpresa era Jesús, ya era un señor. Yo era un niño cuando él era joven. Yo bajé de ese transporte y le dije, ¿ustedes era el hermano Jesús que se reunía en tal parte? Dijo, ese soy yo. Dije, wow. Y pensé para mí, si usted hubiera sabido que esto no era lo que Jesús quiso decir.
Pero ¿qué quiso decir en verdad lo que estamos explicando? ¿Estás dispuesto a tomar decisiones drásticas? Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Porque quiere que tú ganes la carrera, quieres que tú ganes la batalla, quieres que tú corras de una manera efectiva para llegar al cielo. Hacer lo correcto nos da confianza, hermanos, amigo oyente, y seguridad. Pablo dijo así, 2 Timoteo 2, versos 5 y versos 4 y 5. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Timoteo era uno de ellos. También el que lucha como atleta, note bien eso, no es coronado, sino lucha legítimamente. Se ha demostrado que luchadores, corredores, boxeadores, se les han quitado la corona muchas veces porque se encontró que habían ingerido sustancias prohibidas. No fue legítima su pelea, no fue legítima su carrera. Ganó con trampa, como decimos nosotros en español. Qué triste. Da confianza correr legítimamente y tu conciencia delante del Señor está tranquila. Hacer lo correcto nos da confianza. Por eso dijo el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Cuando usted esté en el lecho de la muerte, dirá, hermano, peleé la buena batalla, fue buena, y di todo lo que tenía que dar. ¿Lo haríamos? Esa es la pregunta que Dios quiere que tú analices en esta tarde. He peleado la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna. Note bien. Y por último, hasta ahora hemos dicho que Pablo ha dicho en estos cortos versículos 3 cosas indispensables para llegar al cielo. Una, corre de una forma distinta. Número 2, demuestra que tienes dominio propio para evitar lo malo. Número 3, corre de una forma efectiva, no como golpeando el aire. Y por último, número 4, somete la parte que se revela en ti mismo, en nosotros. Note bien lo que Pablo dice en el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La palabra servidumbre es lo esclavizo. La palabra servidumbre tiene que ver con el servicio de un esclavo. Lo someto, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Note bien lo que Pablo dice, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Nuestro cuerpo a veces no quiere. Y a veces nos duele algo, estamos enfermos y quisiéramos mejor. O estamos tan cansados, le digo a los hermanos, la hermandad. A veces en el país donde yo vivo, hay mucho, el que no trabaja no tiene dónde transportarse, no tiene una casa y lo pierde un momento sin dejar de trabajar. Es que hay que trabajar arduamente. Pero el problema es que muchas veces trabajamos de más y en el servicio mejor decimos, bueno, Dios entiende que estoy cansado. Creo que mejor no iré el próximo domingo. Pablo dice, golpeo mi cuerpo. Somete tu cuerpo, somételo. Hay ocasiones donde ya no se puede, hermanos. Dios, ahora sí que Dios comprende. Dios entiende el Señor. Pero someter nuestra voluntad misma. Jesús dijo de esta manera también, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Que decidirle a ti mismo, no, esto no. Tome su cruz cada día, está dispuesto a sufrir y ahora sí sígame. Es lo que Jesús enseña. Someter la parte que se revela en nosotros. En otras palabras, necesitamos vencernos a nosotros mismos. Lo que decía Marcos capítulo 8, verso 34. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El sometimiento de uno mismo nos llevará a predicar el sometimiento de otros hacia Dios. Pero no podemos predicar libertad si no somos libres. No podemos predicar sobre sometimiento si no somos sometidos nosotros por Dios y a nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos hablar lo que no sabemos. Eso es lo que Jesús está diciendo a través del apóstol Pablo. Somete la parte que se revela en ti. ¿Quieres realmente
quiere realmente seguir, alcanzar, tener la victoria, es necesario esto. El apóstol Pablo dijo que debemos usar nuestros miembros como instrumentos de justicia. A eso se refiere. Romanos 6, versículo 12 al versículo 19. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 13. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, decía él, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es esto? En resumen, en síntesis, lo que Pablo dijo: someto mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, hermanos, la pregunta es: ¿estamos corriendo de la manera correcta para llegar al cielo? El Señor ha hablado hoy. Quiere saber, ¿estamos corriendo de la manera efectiva, segura, que podamos decir: Señor, he acabado la carrera, he peleado la batalla, estoy listo para que me des la corona en aquel día? Esa es la pregunta. Meditemos, animémonos a correr la carrera como debemos de correrla. Cantemos un himno para la honra y gloria de nuestro Dios. Puestos de pie, por favor.